Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Comedor amplio. Mesas largas. Humanos y demonios sentados juntos, cada uno con su comida. Ambiente raro pero relajado. Tanjiro, mirando su plato, sonriendo tranquilo. La comida de hoy huele increíble, no esperaba almorzar así con todos juntos. Inosuke, ya comiendo como animal, tirando arroz. Ja. Está brutal. Esto sí es comida de guerrero. Zenitsu, mirando a los demonios con miedo, temblando. ¿Por qué hay demonios comiendo cerca mío? No puedo ni tragar. Nezuko, sentada tranquila, mordiendo suavemente su comida. Rengoku, levantando el plato con entusiasmo. Umai. Este almuerzo fortalece el espíritu y el cuerpo. Hiyu, comiendo en silencio, sin expresión. Shinobu, sonriendo, tono burlón. Ara, qué curioso ver demonios usando cubiertos, ¿no? Akaza, cruzado de brazos, mirando su comida. No necesito esto, pero admito que no está mal. Daki, mirándose las uñas, fastidiada. HMPF, esta comida es simple, pero supongo que sirve. Gyutaro, riendo raro mientras mastica. Jejeje, oye, hermana, al menos no sabe a humanos. Zenitsu, gritando de la nada. Eso no ayuda. Muzan, sentado elegante, comiendo con calma absoluta. Silencio. Comer es un acto básico. Compórtense. Inosuke, señalando a Muzan con la boca llena. Oye tú, el pálido. Tu comida se ve buena. Cámbiala conmigo. Tanjiro, nervioso. Inosuke, no hagas eso, Muzan, mirada fría. Interesante criatura. Shinobu, riendo bajito. Creo que este almuerzo es más peligroso que cualquier misión. Rengoku, riendo fuerte. Jajaja. Pero inolvidable. Así se forjan recuerdos. Nezuko, mirando a Tanjiro y levantando el pulgar. Zenitsu, suspirando. Si sobrevivo a este almuerzo, ¿puedo sobrevivir a cualquier cosa? Yo. Bueno, vamos a reaccionar a memes. Silencio de un segundo, y de repente reacciones. Inosuke, saltando de la silla. Memes. Vamos ya. Zenitsu, levantándose rápido. ¿Memes? ¿De nosotros? Espero no salir gritando o llorando otra vez. Tanjiro, riendo nervioso. Siempre hacen memes raros, pero bueno, vamos. Mitsuri, aplaudiendo emocionada. Ay sí. Los memes siempre me hacen reír. Rengoku, con fuego en los ojos. Excelente idea. Reír también fortalece el corazón. Akaza, frunciendo el ceño. No entiendo por qué la gente se burla de batallas serias, toma, riendo. Porque es divertido, incluso yo tengo memes, ¿sabías? Muzan, molesto. Más les vale que no haya memes ridículos sobre mí. Kagaya, sonriendo con calma. El humor también une a las personas, vayamos. Sala de cine. Todos sentándose. Inosuke, señalando la pantalla. Jajaja. Ese soy yo. Mírame. Zenitsu, tapándose la cara. ¿Por qué siempre me ponen llorando? No siempre soy así. Tanjiro, riendo. Bueno, un poco sí. Mitsuri, riendo suave. Ay, este meme es tan tierno. Rengoku, riendo fuerte. Jajaja. Esto es maravilloso. Akaza, suspirando. TCH, admito que, algunos son graciosos. Toma, aplaudiendo. Este es buenísimo. Deberían hacer más. Muzan, cruzando los brazos, serio. Ese meme no es gracioso. Kagaya, con una leve sonrisa. Pero aún así, todos están sonriendo. Hola Nayar, púdrete, odio tus dibujos. Hola Nayar, ¿y si mejor te vas a la verga? Todos me amaban. Sanemi, riendo con la boca llena. Jajaja, míralo, Tomioka, la verdad es que tus dibujos están horribles, hermano. Obanari, asintiendo serio, pero burlón. No transmiten nada. Ni técnica, ni emoción, ni sentido común. Tomioka, parpadeando, confundido. Shinobu, aparece en el meme, sonriendo dulce. Yo nunca dije eso, eso son calumnias. Mitsuri, escupe el jugo de la risa. Shinobu. Tanjiro, incómodo, tratando de ser amable. Ve bueno, quizá no eran tan malos, solo un poco, simples. Tomioka, cruzando los brazos, serio, dolido. Todos me amaban. Inosuke, golpeando la mesa. Jajajaja. Mentiroso. A mí sí me gustaron, porque daban risa.
Zenitsu, apuntando a la pantalla. Eso dolió hasta a mí y no eran mis dibujos. Rengoku, riendo fuerte. Jajaja. Excelente comedia. Pero Tomioka, debes aceptar la crítica con pasión. Muzan, desde el fondo, serio, molesto. Humanos, discutiendo por dibujos mediocres. Patético. Daki, mirando a Muzan. Ay, cállate, esto está chistoso. Gyutaro, riendo raro. Jejeje, todos me amaban, sí, claro, Kagaya, el patrón sonriendo con calma. La comedia también revela el corazón, incluso el dolor de Tomioka. Sanemi, volviendo a burlarse. No llores, Tomioka, mejor dibuja demonios, esos sí te salen feos natural. Tomioka, suspira, resignado. No vuelvo a mostrarles nada. Shinobu, sonriendo. Eso es lo mejor que has dicho hoy. Soy el mejor, y el que diga lo contrario es el peor. Todo el mundo me criticaba, decían que yo comía tierra, pero ahora como langosta y me la pelan. Yo antes andaba descalzo, 2 botellas de Coca-Cola en mis zapatos. Inosuke, en el meme, gritando con orgullo. Yo soy el mejor. Y el que diga lo contrario es el peor. Zenitsu, tapándose la cara, desesperado. Ay no, otra vez con su drama. Nunca cambia. Tomioka, suspirando, serio. Ni siquiera vale la pena discutir con él, Sanemi, arqueando una ceja, divertido. TCH, exagerado como siempre. Pero bueno, eso es Inosuke. Kanao, sonriendo levemente, tranquila. Sí, es muy directo. No deja dudas de lo que piensa. Shinobu, riendo, reclinada en su asiento. Pobrecito, siempre creyéndose el mejor. Qué adorable. Muzan, frío, observando la pantalla. Ridículo, pero entretenido. Incluso él tiene sus momentos de diversión. Akaza, riendo, chocando las manos con alguien. Jajaja. Siempre tan orgulloso, me gusta. Daki, burlona, cruzando las piernas. Y pensar que alguien realmente intenta competir con él, patético. Gyutaro, arqueando una ceja, serio. Drama innecesario, pero divertido de ver cómo todos reaccionan. Inosuke, golpeándose el pecho orgulloso, hablando al meme. Nadie puede superarme. Nadie. Tomioka, mirando al grupo, resignado. Ya ni me sorprende, Shinobu, riendo. Siempre viviendo en su fantasía de ser el mejor. ¿De quién son estas galletitas? ¡Mías! ¿Ah, sí? Pues tenga. ¡Ay, mi ojito! ¡Ay, mi ojito! ¡Ay, mi ojito! Sanemi, riendo, señalando la pantalla. TCH, pobre Douma, siempre termina así, jajaja. ¿Por qué no le picas el otro también? Inosuke, saltando del asiento, golpeándose el pecho. Jajajaja. Ese man sí que está sufriendo, bro. Akaza, riendo fuerte, chocando manos con Gyutaro. Jajaja. Ese Douma no aprende. Me encanta verlo así. Daki, burlona, cruzando las piernas. Patético, pero divertido. Me hace reír más de lo que debería. Tomioka, serio, cruzando los brazos. Ni siquiera vale la pena discutir esto, Zenitsu, tapándose la cara, rojo de la vergüenza. Ay no, esto es demasiado. ¡Qué locura! Gyutaro, arqueando una ceja, serio. Va, exagerado, pero admito que es entretenido. Kanao, sonriendo levemente, calmada. Eso fue inesperado, y un poquito doloroso para él. Shinobu, riendo suavemente, reclinada. Pobrecito, nunca aprende a cuidarse. Muzan, mirando la pantalla con frialdad, elegante. Ridículo, pero debo admitir que hay cierto entretenimiento en ver su sufrimiento. Douma, en el meme, gimoteando dramáticamente. Todavía me duele el ojito, Rengoku, riendo y dando palmadas en el asiento de al lado. Jajaja. Hasta yo me río viendo esto, qué exagerado. Gyomei, con los ojos cerrados, sonriendo ligeramente. Aunque sufra, es admirable que siga con tanta actitud. Muichiro, mirando la pantalla con expresión neutral, pero riendo un poco. Eso sí es inesperado, Tengen, riendo exageradamente, levantando los brazos. Jajajaja. Eso es épico, bro. Douma nunca cambia. Kyojuro, sonriendo ampliamente, animado. Qué momento tan dramático y divertido al mismo tiempo. Sanemi, mirando a Inosuke, sonriendo. TCH, tú también te ríes como loco, ¿no? Inosuke, gritando otra vez, emocionado. No puedo, esto es demasiado épico, bro. Buenos días, perras. Buenos días, Chanel. Mi nombre es Chanel Oberlin, y soy la reina de Kappa Kappa Tau. No. 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 Ellas son mis secuaces, no sé sus nombres. No me interesan sus nombres. Son conocidas como Chanel número 2. Chanel número 3. Chanel número 5. Soy Chanel número 1, Ovi.
Había una Chanel 4, pero le dio meningitis. Ella dijo, estoy enferma, tengo que ir a casa. Y le dije, no, quédate. Pero se fue a su casa y murió. Algo más donde tuve razón. Zenitsu, tapándose la cara, riendo nervioso. Jajaja. Inosuke, ¿qué locuras tienes en la cabeza, bro? Sanemi, cruzando los brazos, sonriendo con ironía. TCH, esos sueños tuyos siempre son demasiado exagerados, Inosuke. Tomioka, serio, pero con una leve sonrisa. Ni siquiera sé cómo interpretarlos, pero sí, son raros. Inosuke, emocionado, golpeándose el pecho. Son los mejores sueños, man. No me los pierdo por nada. Kanao, mirando tranquila, sonriendo levemente. No puedo dejar de sonreír, son tan extraños que son divertidos. Akaza, riendo fuerte, chocando manos con Daki. Jajajaja. Qué imaginación tan salvaje. Me gusta eso. Daki, burlona, cruzando las piernas. Patético, pero me hace reír. Gyutaro, arqueando una ceja, serio. Va, sueños raros, pero admito que entretenidos. Muzan, mirando con frialdad, elegante. Ridículo, pero sorprendentemente creativo. Rengoku, riendo, dando palmadas en el asiento. Eso sí que es un espíritu libre, Inosuke. Gyomei, cerrando los ojos, sonriendo suavemente. Extraños, pero con mucho valor en ellos. Tengen, riendo exageradamente, levantando los brazos. Jajajaja. Inosuke, tus sueños son un espectáculo. Muichiro, con expresión neutral, pero dejando escapar una risa pequeña. Definitivamente raros, pero entretenidos. Inosuke, gritando otra vez, golpeándose el pecho. Y los voy a seguir teniendo. Que todos lo sepan. Rengoku, riendo, señalando a Akaza. Si hablas con Tomioka, se estresa con tu voz, Akaza. Akaza, arqueando una ceja, divertido. Yo. Va. Ni siquiera sabía que podía afectarlo, jajaja. Tomioka, cruzando los brazos, frunciendo el ceño, nervioso. Rengoku, deja de decir esas cosas, Zenitsu, tapándose la cara, riendo nervioso. Jajajaja. Pobre Tomioka. Se le nota todo. Inosuke, golpeándose el pecho, emocionado. Jajajaja. Qué divertido. Tomioka se estresa con tu voz, bro. Sanemi, riendo, señalando a Tomioka. TCH, eso explica mucho, lo he visto ponerse así antes. Kanao, mirando calmada, sonriendo levemente. Su expresión cambia completamente, es gracioso. Daki, burlona, cruzando las piernas. Patético, pero divertido de ver cómo se estresa. Gyutaro, arqueando una ceja, serio. Va, exagerado, pero admito que me hace reír. Muichiro, con mirada neutra, soltando una risa pequeña. Definitivamente se nota, Muzan, frío, elegante, observando. Ridículo, pero hay algo entretenido en verlos interactuar así. Rengoku, sonriendo ampliamente, dando palmadas. ¿Ves, Akaza? No hace falta que diga más. Akaza, riendo, resignado. TCH, lo tengo. ¿Tú pintaste esto? Sí, fui yo. ¿Y llamas a esto una pintura? Sí, por supuesto. Dime con franqueza, porque quisiera entender, ¿por qué dices que eres pintor? Porque pinto. Porque amo pintar, porque debo pintar. Tomioka, cruzando los brazos, frunciendo el ceño, señalando la pantalla. Ey, Mitsuri, ¿por qué me pintaste así como una maid? Yo soy todo un hombre. Mitsuri, riendo, tapándose la boca con la mano, divertida. Jajajaja. Es broma, Tomioka, no te pongas así Douma, pensativo, mirando la pantalla con una sonrisa. Rico, sí, rico. Inosuke, golpeándose el pecho, emocionado. Jajajaja. Eso sí que es extraño. Zenitsu, tapándose la cara, rojo y nervioso. Ay no, esto es demasiado raro. Gyoko, riendo, señalando a Tomioka. TCH, una maid. No puedo creerlo. Rengoku, riendo fuerte, dando palmadas en el asiento. Jajaja. Tomioka se ve totalmente incómodo. Akaza, riendo mientras se inclina hacia Daki. Jajaja, ese Douma no cambia nunca. Daki, burlona, cruzando las piernas. Patético, pero divertido. Gyutaro, arqueando una ceja, serio. Va, exagerado, pero entretenido de ver. Kanao, mirando tranquila, sonriendo ligeramente. Su expresión lo dice todo, Tomioka realmente está molesto. Muichiro, con expresión neutra, soltando una risa pequeña. Definitivamente se ve raro, Muzan, mirando frío, elegante. Ridículo, pero hay algo entretenido en verlo así. Shinobu, riendo suavemente, reclinada. Pobrecito, y Douma como siempre, pensando en Rico.
Inosuke, gritando otra vez, emocionado. Ja 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 ja. Me muero, bro. Esto es demasiado épico. Yo, riendo, con voz firme. Bueno, esto ya se acabó, jejeje. Vayan a sus habitaciones para que descansen. Inosuke, golpeándose el pecho, sorprendido. ¿Qué? Pero si apenas me estaba divirtiendo, bro. Zenitsu, tapándose la cara, quejándose. Ay no. Yo todavía quería seguir viendo más memes. Tomioka, suspirando, cruzando los brazos. Está bien. Supongo que es hora de descansar. Sanemi, bufando, mientras se levanta. TCH, qué aburrido, pero bueno, hay que obedecer. Rengoku, riendo, dándole una palmada a Inosuke. Vamos, bro. A dormir bien, mañana hay más acción. Kanao, calmada, levantándose lentamente. Está bien, hora de ir a descansar. Akaza, sonriendo, mientras se levanta. Va, ir a descansar no suena tan mal después de todo. Daki, burlona, cruzando las piernas mientras se levanta. Patético, pero supongo que está bien. Gyutaro, arqueando una ceja, resignado. Va, como quieran. Me voy. Muichiro, mirando la pantalla una última vez, neutral. Hora de descansar. Muzan, frío, elegante, mientras se levanta. Ridículo, pero obedezco. Shinobu, sonriendo suavemente, mientras se levanta. Parece que la diversión terminó, hora de dormir. Inosuke, golpeándose el pecho, aún emocionado. Va. Está bien, pero mañana seguimos con más diversión, Zenitsu, quejándose mientras sale. Ja ja ja. No quiero que se acabe todavía algo. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega el video de hoy. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de verlo y acompañarme una vez más. No olviden dejar su like, comentar qué les pareció y, por supuesto, compartir el link para que más personas puedan unirse a esta comunidad. Cada vez que lo hacen, ayudan muchísimo a que este canal siga creciendo. Recuerden que este espacio no es solo mío, también es de ustedes. Aquí somos una familia que crece día a día, y me llena de orgullo ver cómo vamos formando algo especial juntos. Así que, gracias de corazón por todo el apoyo, por sus mensajes, por su buena vibra y por estar siempre ahí. Los amo y nos vemos en el próximo video, gente.